hope you have your Bible with you. I ask you to turn to the book of 1 Samuel. De nuevo, espero que tengan la Biblia con ustedes y les pido que vayamos a Primera de Samuel. And we're going to begin by looking at chapter 18. Y vamos a empezar mirando el capítulo 18. Last night we began talking about the story of King David. Anoche empezamos hablando acerca de la historia del rey David. The Bible says that David was a man after God's own heart, La Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, meaning that he was the person that God desired to be king of his people. queriendo decir que David era el tipo de persona que Dios deseaba que fuera el rey sobre su pueblo Israel. And David was willing to be used by God for this purpose. Y David estaba dispuesto a ser usado por Dios para este propósito. He feared God and honored God's law. Él temía a Dios y honraba la ley de Dios. He was humble and not self-seeking, Él era humilde y no se buscaba las cosas para sí mismo. but he was not afraid to stand up and go to battle for the Lord. Y también no le daba miedo ponerse de pie e ir a la batalla por el Señor. But there's a problem when David is anointed king of Israel. Sin embargo, hay un problema cuando David es ungido como rey de Israel. Israel already has a king, Porque Israel ya tenía un rey and he's still alive, y todavía estaba vivo. and his name is Saul. Y su nombre es Saúl. And we talked about last night that Saul was not the kind of king that God wanted. Y la noche anterior hablamos acerca de que Saúl no es el tipo de rey que Dios quería. He was the kind of king that people wanted, Ese era el tipo de rey que el pueblo o la gente quería. a king like all the other nations had. Un rey parecido al rey que tenían todas las otras naciones. He was self-seeking, Ahora, él sí era egoísta, o sea, buscaba las cosas para él mismo. and he did not fear God or keep his Y él commandments. no temió a Dios ni tampoco guardó sus mandamientos. And so God rejected him from being king Entonces Dios rechazó a Saúl de ser rey and anointed David to be the next king of Israel. y en su lugar ungió a David para que fuera el siguiente rey de Israel. And these two characters first interact in two different stories. Y estos dos personajes se interactúan por primera vez en dos historias diferentes. In chapter 16, David comes to play the harp for Saul, who is troubled. En el capítulo 16 David viene a tocar el arpa para Saúl que estaba perturbado. And in chapter 17, David fights Goliath, Y en el capítulo 17 David va a pelear a Goliat, which gets the attention of Saul. que trae la atención de Saúl. And it is from this moment forward that the conflict between the two increases. Y de este momento en adelante el conflicto entre esos dos va a aumentar. Let's talk about the story of David and Saul. Vamos a hablar acerca de la historia de David y de Saúl. And let's first summarize the events that take place between chapters 18 and chapter 28. Y primero vamos a resumir los eventos que tomaron lugar entre los capítulos 18 y el capítulo 28. At first, things are good between David and Saul. Al principio las cosas iban bien entre Saúl y David. David continues to play the harp for Saul David continuaba tocando el arpa para Saúl and continues to fight Philistines for Saul. y él también continuó peleando contra los filisteos por Saúl. But as David becomes more popular, Más cuando incrementó la popularidad de David, Saul becomes more jealous, more angry. Saúl empezó a ponerse celoso y a ponerse más airado contra él. In chapter 18, verse 7, people are singing this song. En el capítulo 18, versículo 7, las personas estaban cantando el siguiente canto. Saul has slain his thousands, and David his 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. And Saul was insulted by this. Claro, Saúl estaba insultado por esto. By the way, it's interesting that in chapter 16, Ahora sí, es interesante ver que en el capítulo 16, chapter 17, David is insulted when Goliath speaks poorly of God. disculpen, en el capítulo 17, David es el que se siente ultrajado o insultado cuando Goliat estaba hablando mal acerca de Dios. But in chapter 18, Saul is insulted when people speak poorly of him. Sin embargo, en el capítulo 18, el que Saúl se siente insultado cuando la gente está hablando mal de él. It again shows us the kind of people those two were. De nuevo, ese detalle nos muestra qué tipo de personas eran estos dos. But as Saul becomes more fearful and antagonistic toward David, Y entre más le teme Saúl y más se pone en antagonismo con David, Saúl contra David. he actually tries to kill David in chapter 18. En el capítulo 18, Saúl trata de matar a David. But David, the Bible says, continues to act wisely. Sin embargo, la Biblia nos dice que David continúa actuando sabiamente. Notice in verse 30 of chapter 18, Noten en el versículo 30 del capítulo 18,
It says that the commanders of the Philistines went out to battle, and it happened as often as they went out that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul, so his name was highly esteemed. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito o se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima a su nombre. And for a while, Saul can put up with David. Por un tiempo, Saúl se aguantó a David. But in chapter 19, multiple times, Saul tries to hurt David. Sin embargo, en el capítulo 19, en muchas ocasiones Saúl trató de herir a David. And different people have to save David from Saul. Y diferentes personas tuvieron que salvar a David de la mano de Saúl. Jonathan, Saul's son, saves David, his friend. Jonatán, el hijo de Saúl, salva a David, que era su amigo. Michal, Saul's daughter and David's wife, saves David. Mical, que era la hija de Saúl y la esposa de David, también le salva. And finally, David runs to the prophet Samuel to be safe from Saul. Y finalmente, David huye y busca al profeta Samuel para ser salvado de la mano de Saúl. Until finally, in chapter 20, Hasta que ya al final, en el capítulo 20, it becomes clear that David can't be around Saul anymore. ya se nos hace claro que David no puede estar delante de Saúl. And so Jonathan tells David he has to flee and get away. Entonces Jonatán le dice a David que tiene que huir e irse lejos. And from this point forward, David is on the run. Y desde aquí en adelante, David entonces está huyendo. Now imagine the situation for David. Ahora, imagínense la situación para David. He has done everything right up to this point. Hasta este punto, él ha hecho todas las cosas bien. God anointed him to be king over Israel. Dios fue el que lo ungió para que él fuera a ser rey sobre Israel. Saul had shown himself to be a terrible king. Saúl ya se ha mostrado a sí mismo como un rey terrible. David had never done anything to hurt Saul. David no había hecho nada para herir a Saúl. But David's the one that has to be the fugitive. Sin embargo, es David el que le toca convertirse en un fugitivo. David is the one who is persecuted. David es el que tiene que ser perseguido. David is the one who is suffering. David es el que está sufriendo. It's just not fair. Y eso no es justo. But we have several stories here about David on the run from Saul. Entonces aquí encontramos varias historias acerca de David huyendo de Saúl. And actually the first story we're told about David on the run does not look good for David. Y de hecho, la primera historia que se nos cuenta acerca de David huyendo, no se ven muy bien las cosas para David. In chapter 21, he goes to Nob, where the priest is. En el capítulo 21, David huye a Nob, donde se encuentra el sacerdote, And he lies to Ahimelech, the priest. y él le miente al sacerdote Ahimelech, Tells him he's on a secret mission from Saul, and that's why he's there. y le dice que él está ahí porque está en una misión secreta de Saúl, And then he eats of the consecrated bread, y después come los panes consagrados, which was supposed to only be for the priest to eat. que eran supuestos solamente para los sacerdotes, para que los sacerdotes los comieran. And before he leaves, he does a curious thing. Y antes de irse, él hace algo curioso. He asks for the sword of Goliath. Él pide la espada de Goliat. Presumably, he wants this for his own protection, Ahora, se presume que él quería la espada para su propia protección, which is a little bit ironic because the sword of Goliath que es un poco irónico porque la espada de Goliat should have been a reminder to David that God will take care of him. debía ser un recordatorio para David de que Dios cuidaría de él, And that if he would trust in God, God would keep him safe. y que si él confiaba en Dios, pues Dios lo iba a mantener a salvo. But David seems to have a lapse of faith in this moment. Sin embargo, en este momento pareciera que David tuviera un momento de una fe débil, And because of this, many people die. y por esa razón muchas personas murieron. Saul hears that David has been to see Ahimelech. Ahora, Saúl se da cuenta de que David había ido a buscar a Ahimelech. And so in chapter 22, Entonces, en el capítulo 22, he sends people to kill all the priests that are in Nob. él envía a personas a que maten a todos los sacerdotes que vivían en Nob. And at the end of chapter 22, Y al final del capítulo 22, David admits that it's his fault that all of this happened.
David admite que fue su culpa de que todas estas cosas ocurrieran. Notice in chapter 22, verse 22. Noten en el capítulo 22 y el versículo 22. Then David said to Abiathar, I knew on that day when Doeg the Edomite was there that he would surely tell Saul, I have brought about the death of every person in your father's household. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de haber saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. And so David realizes his failure on this occasion. Entonces aquí David se da cuenta de su fracaso en esta ocasión. But as the story goes on, David continues to evade Saul. Sin embargo, al continuar la historia vemos que David continuaba evadiendo a Saúl. And seems to remember his responsibility to the Lord. Y viendo que él, recordando su responsabilidad hacia el Señor, In chapter 23, he inquires of the Lord what he should do and where he should go. en el capítulo 23, él consulta con el Señor o con Jehová a ver qué era lo que tenía que hacer o no. But he at this point is hiding in caves to stay away from Saul. Sin embargo, en este momento ya lo vemos escondiéndose en cuevas para evadir a Saúl. And at one point actually lures Saul into a cave where David is hiding. Y ahí en un momento él atrae a Saúl, provoca que él se meta en una de las cuevas en donde él se estaba escondiendo. So in chapter 22, David has the opportunity to hurt or kill Saul. Entonces en el capítulo 22 vemos que David tuvo la oportunidad de herir o de matar incluso a Saúl. And his men encourage him to do this. Y todos sus hombres le estaban animando a que hiciera eso. They tell him it's a sign from God that he should do this. Le dicen, esto es una señal de Dios, usted debe hacerlo. Notice in chapter 24, verse 4. Miren en el capítulo 24, versículo 4. The men of David said to him, Behold, this is the day of which the Lord said to you, Behold, I am about to give your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. But David refuses to hurt Saul. Sin embargo, David se niega a herir a Saúl. Instead, he cuts a little bit of the garment off of Saul. En lugar de eso, le corta la orilla del manto de Saúl. And he actually feels bad for doing that much. Y de hecho, él se siente mal por haber hecho eso. It says in verse 5 of chapter 24, It came about afterward that David's conscience bothered him because he had cut off the edge of the road. Nos dice en el capítulo 24, versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. And notice what David says in the next verse. Y noten lo que David dice en el siguiente versículo. Far be it from me, because of the Lord, that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Again, this is a great example of David's attitude. Una vez más, este es un gran ejemplo de la actitud que tenía David. He had a very strong personal reason to harm Saul. Él tenía una razón personal muy fuerte para poder herir o dañar a Saúl. But for David, it wasn't about him. Sin embargo, para David no se trataba de sí mismo. He feared God and honored God's commandments. Él temía a Dios y honraba los mandamientos de Dios. And he knew it was wrong to kill anyone, especially the king of Israel. Y él sabía que estaba mal matar a cualquiera, especialmente el rey de Israel. And so he keeps Saul safe on this occasion. Entonces en esta ocasión deja que Saúl salga a salvo. And when Saul finds out about this, Y cuando Saúl se entera de esto, he actually appears to have a little bit of a change of heart. aparentemente se ve como si él tuviera un cambio de parecer. And he asks David to swear that he won't hurt him or his family. Y entonces le dice a David que se comprometa o jure no herirlo a él ni a nadie de su familia. And David grants Saul this oath. Y David entonces le da ese juramento a Saúl. But as the story goes on, nothing really changes. Pero al continuar la historia vemos que nada cambió. And Saul will continue to hunt David and try to kill him. Y Saúl va a continuar cazando a David y tratando de matarlo. This is a very difficult time of David's life. Entonces aquí vemos un momento muy difícil en la vida de David. Again, none of this seems fair. De nuevo, nada de esto aparece como si fuera algo justo para él. Saul is the one who is wicked.
Saúl es el que es malvado, David is the one who is innocent and righteous, David es el que es inocente, el que es justo. but David is the one suffering at the hands of Saul. Sin embargo, es David el que está sufriendo en las manos de Saúl. And we actually do have some insight into what David was thinking during this time. Y de hecho nosotros tenemos una visión o podemos ver lo que David estaba pensando durante este tiempo. Several psalms were written during this time of David's life, Muchos salmos fueron escritos durante este tiempo en la vida de David. but I want us to look tonight at Psalm 34. Y hoy quiero que miremos, o esta noche, el Salmo 34. And we're told at the beginning of Psalm 34 that this was written by David during this time of his life. Y se nos dice al principio del Salmo 34 que fue escrito por David durante ese tiempo de su vida. So I want us to read this psalm and get a sense of what David was thinking and feeling while he was running from Saul. Entonces quiero leer este salmo para tener una sensación de lo que él estaba pensando y sintiendo cuando escribió este salmo. You like this? 3 sections? I'll read it and then we'll stop. We'll read it in sections. Y vamos a leerlo en secciones. Psalm 34. Salmo 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul will make its boast in the Lord. The humble will hear it and rejoice. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces will never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he rescues them. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verse 8, Oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints. For to those who fear him there is no want. The young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves length of days, that he may see good? Keep your tongue from evil, and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Verse 15, The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. The righteous cry, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who take refuge in him will be condemned. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. There are a few things we learn about how David saw his suffering. Hay algunas cosas aquí que aprendemos acerca de la manera en que David vio su sufrimiento.
One is that he knew suffering was a part of life. Una de ellas es que él sabía que el sufrimiento es parte de la vida. One is that he knows that he has to continue to act in the right way. Una es que él sabe que tiene que continuar actuando de la manera correcta. And the other is that he knew God was going to stay with him in all of his sufferings. Y la otra es que él sabía que Dios iba a estar con él a través de todos sus sufrimientos. That last part is what we'll talk about in the next lesson. Y de esa última cosa que mencioné es la que vamos a hablar en la siguiente lección. But in this lesson, I want us to talk about suffering, Sin embargo, en esta lección quiero que hablemos acerca del sufrimiento and especially how we deal with suffering. y especialmente en cómo manejamos nosotros el sufrimiento. And we're going to use the story of David Ahora vamos a usar la historia de David and keep Psalm 34 in our mind, y mantener el Salmo 34 en mente. but also be referring to verses from 1 Peter. Sin embargo, también me voy a estar refiriendo a versículos en Primera de Pedro, 1 Peter is a book about suffering. que Primera de Pedro es un libro acerca del sufrimiento. And Peter actually quotes from Psalm 34 multiple times. Y de hecho, Pedro cita el Salmo 34 en varias oportunidades. Maybe he had just read Psalm 34 recently. Tal vez él había leído el Salmo 34 recientemente. Or maybe he thought that the situation of the Christians was similar to that of David. O tal vez él pensó que la situación de los cristianos era similar a aquella que tenía David, que tuvo David. Either way, let's think about suffering and how we deal with it. De cualquier forma, vamos a estar pensando en el sufrimiento y cómo manejamos el sufrimiento. The first thing we learn is that Lo primero que aprendemos es, the reality is that in this wicked world, the righteous will suffer. la realidad es que en este mundo malvado el justo va a sufrir. David knew that. Y David sabía eso. David accepted that. Y David aceptó eso. And we need to accept that as well. Y nosotros también tenemos que aceptarlo. Sometimes suffering is simply a result of living in a fallen world. Ahora, algunas veces el sufrimiento es el resultado simplemente de estar viviendo en un mundo terrible. We all face sickness, Todos nosotros, o un mundo con faltas, todos nosotros hemos sufrido enfermedades, disease, death. la muerte, sí, enfermedades o daños físicos. That's just a part of living in this world. Esas son partes de vivir en este mundo. But that doesn't make it any easier. Sin embargo, eso no hace que sea más fácil, It can bring much suffering. porque puede traer mucho sufrimiento. Sometimes we suffer because of the actions of wicked people. Algunas veces nosotros sufrimos a causa de las acciones de personas malas. And those actions harm people that aren't even involved in the situation. Y esas acciones dañan a personas que ni siquiera estaban involucrados en esa situación. But sometimes we suffer because of our righteousness. Y algunas veces nosotros también sufrimos a causa de nuestra justicia. Sometimes we suffer because of our faithfulness to God. Algunas veces sufrimos a causa de nuestra fidelidad a Dios. Sometimes our choices bring difficult consequences. Algunas veces lo que nosotros escogemos o nuestras decisiones traen consecuencias difíciles. Sometimes other people don't like the way we're living, Algunas veces las personas no les gusta la manera en que nosotros vivimos. and so they make life difficult for us. Entonces nos hacen la vida difícil. And this is the kind of suffering that David experienced. Y este es el tipo de sufrimiento que David experimentó. Saul became jealous of the kind of person David was. Saúl se puso celoso del tipo de persona que era David. Saul was actually afraid of David, knowing that God was with him. Y de hecho Saúl le tenía miedo a David porque sabía que Dios estaba con él. And the more David did well and succeeded, Y entre mejor le fue a David y más exitoso fue, the more Saul wanted to harm him. más quería dañarlo Saúl. And this has been true of all righteous people of all time. Y eso es cierto de todas las personas justas en todas las épocas. From Abel to Noah Desde Abel y Noé to Moses to Jeremiah. a Moisés o a Jeremías. And of course, ultimately, all of this points to Jesus. Y claro, todos estos casos apuntan al final a Jesús. All these other men, including David, were not perfect. Todos estos hombres, incluyendo a David, no eran perfectos. They may have been righteous Sí, pudieron haber sido justos and not done anything to bring the persecution on themselves, y no haber hecho algo que trajera esta persecución sobre sí mismos. but they were still imperfect people. Sin embargo, eran personas que no eran perfectas. Jesus was perfect. Jesús sí era perfecto. Jesus is perfect. Jesús es perfecto. He came as God in the flesh. Él vino como Dios en la carne. He was the epitome of righteousness. Él era el ejemplo mismo de la justicia.
He is the embodiment of love. Él era el ejemplo corporal de el amor. Yet when he lived in this world, people hated him. Y sin embargo, cuando él vivió en este mundo, la gente lo odió And people rejected him. y la gente lo rechazó. And he suffered at the hands of men. Y él sufrió en las manos de los hombres. Notice what Peter says about this in 1 Peter chapter 2. Noten lo que Pedro dice acerca de esto en 1 de Pedro capítulo 2. Peter is writing to Christians who are living in a world not friendly to Christianity. Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban viviendo en un mundo que no era muy amigable hacia los cristianos o el cristianismo. Honestly, a world that is probably looking more and more like ours. Honestamente, en un mundo que más y más se parece al nuestro. And in this section in particular, Y en esta sección en particular, he's talking to people that have to be citizens of a ungodly kingdom. él está hablando a personas que tienen que ser ciudadanos de un reino que no es piadoso, no pertenece a Dios. Servants who have to work for ungodly masters. Siervos que tienen que trabajar para señores impíos. Wives that are married to ungodly husbands. Esposas que están casadas con esposos impíos o malos esposos. And maybe husbands that are married to ungodly Y wives. tal vez esposos que están casados con esposas no piadosas. And some of us may be in that kind of situation. Y algunos de nosotros puede que estemos en la misma situación. And that can make life very difficult. Y esto puede hacer que la vida sea muy difícil para nosotros. But notice what Peter says about our suffering in chapter 2, verse 21 to 25. Sin embargo, noten lo que Pedro habla acerca de nuestro sufrimiento en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Peter centers everything on the example of Christ, Pedro centra todo en el ejemplo de Jesús, who committed no sin, el cual no cometió ningún pecado, had no deceit in him, no tuvo ningún engaño, yet he was rejected, y sin embargo fue rechazado and he was executed on a cross. y fue ejecutado en una cruz. And because of that, Y a causa de eso, we have eternal life. nosotros tenemos vida eterna. Because of his wounds, we are healed. Por sus heridas nosotros fuimos curados. But not only are we forgiven of our sins, Mas no solamente somos perdonados de nuestros pecados, we are called to follow Jesus, somos llamados a seguir a Jesús, to imitate him in every aspect, a imitarle en todos los aspectos, including incluyendo his suffering. su sufrimiento. Peter says we were called for this purpose, Pedro nos dice que para esto fuimos llamados, o para este propósito fuimos llamados, to imitate the sufferings of Christ. para imitar el sufrimiento de Cristo. We must accept this reality, Debemos aceptar esta realidad, that the righteous will suffer in this wicked world. que el justo va a sufrir en este mundo impío And we were called to suffering. y que fuimos llamados a sufrir. If we don't want to suffer, Si no queremos sufrir, then maybe we should be following Jesus. tal vez no deberíamos estar siguiendo a Jesús. Notice also what Peter says in chapter 4, verse 12. Noten también lo que nos dice Pedro en el capítulo 4 y el versículo 12. 12 and 13, Beloved, do not be surprised at the fiery trial among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you, but to the degree that you share in the sufferings of Christ,
keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Perdón. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Peter says, if you're going through a fiery trial, Pedro nos está diciendo, si está pasando por unas pruebas de fuego, if you're suffering because you're a Christian, si usted está sufriendo porque es cristiano, don't be surprised by that. no se sorprenda por eso. You signed up for this. Usted se inscribió, puso su nombre en el contrato para eso. And he says something interesting when he says that we share in the sufferings of Christ. Y él dice algo muy interesante cuando dice que nosotros compartimos en los padecimientos de Cristo. We all want to share with Christ. Todos nosotros queremos ser participantes o compartir con Cristo. Sharing with Jesus is an amazing thing. Compartir con Jesús es algo asombroso, maravilloso. But if we're going to share with Jesus, Mas si queremos ser participantes con Jesús, that includes sharing his sufferings. eso incluye compartiendo su sufrimiento. In fact, he says it's only those who share his sufferings Y de hecho nos dice, solamente los que participamos de sus padecimientos that will share in his exaltation when he comes back. van a compartir también en la exaltación cuando Él regrese. And so if we're suffering here and now, Entonces, si estamos sufriendo ahora y aquí, let's rejoice in our suffering regocijémonos en nuestro sufrimiento so that we can rejoice when Jesus returns. para que podamos regocijarnos cuando Jesús regrese. The reality is that in this wicked world, the righteous will suffer. La realidad es que en este mundo impío el justo va a sufrir. The second point we want to make tonight is that God's will is that we glorify him by suffering well. Y el punto que quiero hacer hoy es que la voluntad de Dios es que nosotros le glorifiquemos por medio de sufrir bien. We don't have a lot of control over our suffering, Nosotros no tenemos mucho control sobre nuestro sufrimiento. but we do have control about how we handle that suffering. Sin embargo, nosotros sí tenemos control en cómo reaccionamos a ese sufrimiento. And how we handle it will determine if God is glorified or not. Y cómo lo manejamos va a concluir o va a determinar si Dios va a ser glorificado o no. Let's think about that example of David as he was suffering. Pensemos una vez más acerca de ese ejemplo de David mientras él sufría. Remember that the Bible said that David behaved himself wisely. Recuerden que la Biblia nos dice que David se condujo a sí mismo en sabiduría o fue exitoso. He was under much pressure, much stress. Él estaba bajo mucha presión y mucho estrés. His life was being threatened, Su vida estaba siendo amenazada. but he handled himself well. Sin embargo, él se manejó bien. And remember at first that David attempted to reconcile with Saul. Ahora recuerden que primero David trató de reconciliarse con Saúl. He didn't immediately run away. Él no huyó inmediatamente. He continued to serve Saul and work for him. Él continuó sirviendo a Saúl y trabajando para él. Remember also that David inquired of the Lord. Recuerden también que David le pidió consejo al Señor, He always wanted to do what the will of God was. porque él siempre quería hacer lo que la voluntad de Dios fuera. And when it came down to interacting with Saul, Y cuando ya era el momento en el que le tocaba interactuar con Saúl, he refused to respond to Saul with the same sort of violence. él se negaba a responderle a Saúl con el mismo tipo de violencia y con los sacerdotes en no. And how he lied and disobeyed God's command about the bread. Y como él mintió y también desobedeció el mandamiento de Dios con lo del pan. And remember that a lot of people died because of that. Y recuerden que muchos murieron a causa de ello. But David again admitted that he had made a mistake Sin embargo, David una vez admitió que él había cometido un error and brought more tragedy into the situation. y se vino trajo más tragedia en la situación. Peter talks a lot about how we handle our suffering. Pedro nos habla muchísimo en cuanto a cómo manejamos nosotros el sufrimiento. In fact, Peter says explicitly that we shouldn't suffer as evildoers. De hecho, Pedro nos dice explícitamente que no debemos sufrir por hacer el mal. Notice in chapter 4 of 1 Peter, Noten ahí en 1 Pedro capítulo 4, in verses 14 and 15, right after where we read earlier, versículos 14 y 15, inmediatamente después de lo que leímos hace un momento. if you are reviled for the name of Christ, you are blessed,
because the Spirit of glory and of God rests on you, make sure that none of you suffers as a murderer or thief or evildoer or troublesome meddler. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Peter says not all suffering should be rejoiced in. Y Pedro nos dice, uno no se puede regocijar en todo el sufrimiento. And if we're suffering because we've done wrong, Y si estamos sufriendo porque nosotros hicimos lo malo, then God is not pleased and God is not glorified. ahí Dios no está siendo complacido ni tampoco glorificado. Imagine maybe you have a boss that makes your life difficult because you're a Christian. Imagínense que ustedes tienen un jefe que le hace su vida difícil porque usted es cristiano. If your response to that is to be disrespectful to your boss, Si su respuesta a esa situación es ser irrespetuoso con su jefe, and as a result, the boss is even more harsh with you, y como resultado su jefe es incluso mucho más brusco, grosero con usted, then you can't say, "Oh, look at me, I'm suffering for Jesus," entonces usted no puede decir, véanme a mí, yo estoy sufriendo a causa de Jesús, because your suffering was brought on by your disrespect. porque su sufrimiento fue traído a causa de su irrespeto. But Peter is urging his readers to suffer well. Sin embargo, Pedro está urgiendo a sus oidores o sus lectores que sufran bien, To imitate Jesus in his sufferings and his character. que imiten a Jesús en sus sufrimientos y en su carácter. Notice in chapter 2, verse 9 to 12. Noten en el capítulo 2, versículos 9 al 12. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. For once you were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you, as aliens and strangers, to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Keep your behavior among the Gentiles excellent, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Peter says we have a great mercy to have been made the people of God. Pedro nos dice que hemos alcanzado gran misericordia cuando fuimos hechos pueblo de Dios, That we have been chosen to be his own. que hemos sido escogidos para pertenecerle a Él. But because we belong to him, Y como nosotros le pertenecemos a Él, we don't belong in this world. nosotros no le pertenecemos o no pertenecemos a este mundo. That's why he calls Christians aliens and strangers. Por eso aquí nos llama a los cristianos extranjeros y peregrinos. And because we are aliens and strangers, Y como somos extranjeros y peregrinos, serving God in this world will be difficult. servir al Señor o a Dios en este mundo va a ser difícil. But Peter says, keep your behavior excellent. Sin embargo, Pedro dice, mantengan su comportamiento excelente, Abstain from the fleshly lusts of this world. que nos abstengamos de los deseos carnales de este mundo. And like David, interact wisely with the people of this world. Y de la manera en que lo hizo David, nosotros también interactuamos sabiamente con las personas de este mundo. And so God's will is that we would glorify him by suffering well. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros le vamos a glorificar por medio de sufrir bien. The last point that we'll make tonight is that God has given us a family to suffer with. Y el último punto que quiero hacer ahora en esta noche es que Dios nos ha dado una familia con la cual podemos sufrir.
If suffering is a reality of this world, Si el sufrimiento es una realidad de este mundo, and God expects us to do that with the right character, y si Dios espera que nosotros hagamos eso con el carácter correcto, He has provided us a great tool to help us during times of suffering. Él nos ha provisto con una gran herramienta para suplirnos o ayudarnos en los tiempos del sufrimiento. And that's the family we have in God's people. Y esa es la familia que tenemos nosotros en el pueblo de Dios. Remember that in David's story, Recuerden allá en la historia de David, he relied heavily on other people during his suffering. él dependió muchísimo en otras personas durante los periodos de sufrimiento. He drew strength and encouragement from Jonathan, his friend. Él sacó mucho ánimo y fortaleza de su amigo Jonatán. Notice chapter 23 of 1 Samuel, verse 16. Miren allá en Primera de Samuel, capítulo 23 y el versículo 16. Primera de Samuel 23, 16. 1 Samuel 23, 16. A great statement here. And one of when it was the most difficult between Saul and David. Y aquí hay una gran declaración en el momento en que las cosas estaban más difíciles entre David y Saúl. It says that Jonathan, Saul's son, arose and went to David at Horesh and encouraged him in God. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Another translation, I heard it in the Spanish, was he strengthened his hand in God. Sí, otra, en español decimos fortaleció su mano en Dios, and in English, how does it say? Encouraged him in God. Y en inglés dice animó, lo animó en Dios. It's easy to become weak when life gets hard. Es muy fácil el sentirse débil cuando la vida se pone difícil o fuerte. And living in this world wears us down. Y viviendo en este mundo nos cansa. But we have each other to strengthen our hands in God. Sin embargo, tenemos los unos a los otros para fortalecernos nuestras manos en Dios. Just as David and Jonathan strengthened each other. Tal como David y Jonatán se fortalecieron los unos a los otros. But remember that David also received help from Samuel the prophet? Mas recuerden también que David recibió ayuda de Samuel el profeta. And David also received help from his family. Y también David recibió ayuda de su familia. Notice 1 Samuel 22 verse 1. Nota en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1. This is interesting because remember in the story of Goliath, David's brothers weren't that kind to him. Y esto es interesante porque recuerden en la historia de Goliat que los hermanos de David no fueron muy amables con él. But in 1 Samuel 22 verse 1, Sin embargo, en 1 Samuel 22 versículo 1, it says that David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's household heard of it, they went down to him there. nos dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David had a family that rallied around him. David tenía una familia que se congregó alrededor suyo, And we have a family that will rally around us as well. y nosotros tenemos una familia que también se va a congregar alrededor nuestro a animarnos. But David didn't just receive encouragement from other people during his sufferings, Pero David no solamente recibió ánimo de otras personas durante su sufrimiento, but David was a blessing to other people during his suffering. sino que también David fue una bendición a otras personas durante su sufrimiento. Remember that he continued to love Saul and tried to serve him. Recuerden que él continuó amando a Saúl y trató de servirle. And he loved and cared for Jonathan. Y él amó y cuidó de Jonatán. But notice the next verse here in 1 Samuel 22. Sin embargo, noten el siguiente versículo allí en 1 Samuel 22. 22 verse 2. 22:2. Everyone who was in distress and everyone who was in debt and everyone who was discontented gathered to him, and he became captain over them, and there were about 400 men with him. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. This is very interesting. Esto es muy interesante, Because I think if I was going through great suffering, porque yo pienso que si yo estuviera pasando por gran sufrimiento, if my life was in danger si mi vida estuviera en peligro and I was on the run, y yo estuviera huyendo,
I don't think I would want to be taking care of people in need, Yo no creo que yo quisiera estar cuidando de personas en necesidad, especially not 400 people in need. y especialmente 400 personas en necesidad. But all these people who were in distress and in debt, Sin embargo, todas estas personas que estaban endeudados y afligidos, all these people who were in great need, todas estas personas que se hallaban en gran necesidad, they came to David todos ellos se acercaron a David and he took care of them y él los cuidó during his time of suffering. durante su tiempo de sufrimiento. Notice what Peter says about the community we have to suffer with. Noten acerca de lo que Pedro nos dice de la comunidad que tenemos con la que podemos sufrir. Let's look again at 1 Peter chapter 4, Miren una vez más en 1 de Pedro capítulo 4, verses 7 to 11. versículos 7 al 11. 1 Peter 4, 7 to 11. 1 de Pedro 4, 7 al 11. It says, "The end of all things is near. Therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Above all, keep fervent in love for one another, because love covers a multitude of sins. Be hospitable to one another without complaints. As each one of you has received a special gift, employ it in the serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Whoever speaks is to do so as one who is speaking the utterances of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever." Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Remember that Peter has been talking about suffering in this world. Ahora, recuerden que Pedro está hablando acerca del sufrimiento en este mundo. And he says here in verse 8, above all, Y aquí en el versículo 8 dice, y ante todo, por encima de todo, the most important thing, la cosa más importante, don't forget this, no se les olvide lo siguiente: keep fervent in your love for one another. tened entre vosotros ferviente amor. Take care of each other. Cuídense los unos en los otros. Serve each other. Sírvanse los unos a los otros. Love each other. Ámense los unos a los otros. Because we need each other. Porque nos necesitamos los unos a los otros. And especially when life is difficult out there, Y especialmente cuando la vida es difícil allá afuera, we need each other in the family. necesitamos los unos a los otros aquí en esta familia. And like David, we draw much strength from our family. Y como David, nosotros podemos sacar mucha fortaleza de nuestra familia. But sometimes our tendency is to draw back from people when things get hard. Sin embargo, algunas veces nuestra tendencia es alejarnos de las personas cuando las cosas se ponen difíciles. And when life is tough, we stop going to church. Y cuando la vida está dura, nosotros dejamos de ir a la iglesia. And we don't want to be around other Christians. Y no queremos estar alrededor de otros cristianos. But that's exactly what we need during times of suffering. Sin embargo, eso es exactamente lo que nosotros necesitamos en los momentos de sufrimiento. We need our family to uphold us and strengthen us. Nosotros necesitamos nuestra familia para que nos sostenga y nos fortalezca. But notice that Peter didn't just say, get love from other people. Mas noten que Pedro no solamente dijo, cojan amor de otras personas. He didn't say, make sure you're being served by other people. Él no dijo tampoco, asegúrense que otras personas les estén sirviendo. He tells us, love one another, serve one another. Él nos dice, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. And this is what we need to be doing when things get tough. Y eso es lo que necesitamos estar haciendo cuando las cosas se ponen duras. Again, think about the example of David. De nuevo, piensen acerca del ejemplo de David. When things got tough, he didn't think about himself. Cuando las cosas se pusieron difíciles, él no se puso a pensar acerca de sí mismo. He looked outward to take care of other people, Él vino hacia afuera y buscó el cuidar a otras personas, those in need and those in distress. aquellos que estaban en necesidad o en sufrimiento. And again, that may be the last thing we feel like doing in times of suffering. Y de nuevo, eso puede que sea lo último que queremos hacer en momentos de sufrimiento.
But this is exactly what we need to be doing. Sin embargo, eso es exactamente lo que necesitamos estar haciendo. So as life gets difficult, Entonces, cuando la vida se ponga difícil, let's look outward. miremos hacia afuera. Who can we take care of? ¿De quién podemos cuidar? Who's in need? ¿Quién está en necesidad? How can I serve? ¿Cómo puedo servir? Who can I encourage? ¿A quién puedo animar? And notice that Peter says we all do different things. Y noten que Pedro nos dice que todos hacemos cosas diferentes. Some of us speak, Algunos hablamos, some of us serve, algunos servimos, but in whatever way we can, mas en cualquier manera en que podamos hacerlo, we need to be looking out for the needs of other people. necesitamos estar buscando las necesidades que tengan otras personas. And this is how we suffer well and glorify God. Y esta es la manera en que nosotros sufrimos bien y glorificamos a Dios. And so let's not be surprised when life gets difficult. Entonces, no nos sorprendamos cuando la vida se pone difícil. Life as a Christian is going to be difficult. La vida como cristiano va a ser difícil, That's what you signed up for. pero usted se inscribió para eso. But let's suffer well as Christians, Sin embargo, suframos bien como cristianos, responding with kindness and love, respondiendo con amabilidad, con amor and always looking out for the needs of other people. y siempre buscando el suplir las necesidades de otras personas. And God will take care of us, Y Dios va a tener cuidado de nosotros. which is what we're going to talk about in the next lesson. Y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente lección. Thank you. Gracias.